Perfecto. Bien, hermano, querido amigo y profesor Antonio Siriaco Cruz, qué bueno tenerlo aquí en este espacio para conversar. Esto es un conversatorio, aunque tenemos muchas preguntas, porque inmediatamente algunos de sus estudiantes, antiguos estudiantes, se enteraron, pues de una vez comenzaron a escribir, mira, yo quiero hacer esta pregunta y por si acaso no me da tiempo, y bueno, la mandaron. Así que ya usted sabe. Siempre estamos a la disposición, Elías, siempre estamos. Gracias por recibirnos. Realmente nos sentimos muy honrados. Yo tuve el honor de ser su estudiante en el año Sí, sí. 2009, 2011 en la maestría de economía, ¿verdad? Y De negocios negocio. internacionales. Sí, Sí. desde ahí hemos tenido siempre una persona que siempre está cercano, toma el teléfono. Sí. Siempre. Yo creo que esa es parte de la docencia, ¿no? Pero también de la cercanía que uno hace con personas como tú y como otros que verdaderamente uno conoce y es una dicha, porque a partir de ahí establecemos relaciones de amistad de forma desinteresada y obviamente siempre en los proyectos que yo veo que son proyectos importantes de emprendimiento, siempre colaboro, de manera que vuelvo y te lo reitero, en este emprendimiento, porque es un emprendimiento importante que tú estás llevando a cabo, un emprendimiento noticioso, donde básicamente presenta figuras para discutir temas importantes que tienen que ver con el debate de políticas públicas. Y yo creo que eso es muy loable. Gente como tú, jóvenes que de una forma u otra quieren que el país tenga un derrotero mucho mejor y hacen este tipo de emprendimiento. Yo creo que siempre en estos casos cuenta conmigo, un amigo, un profesor, pero ante todo un amigo que de una forma u otra quiere colaborar también en que esto también sea muy exitoso. Excelente, así es. Sobre todo yo siempre digo en estos encuentros que debemos aportar contenido de valor, que sumen valor Así a es, la así sociedad. es, así es. Bien, antes de iniciar con el debate sobre todo lo que tiene que ver con el tema económico, la crisis, el panorama, ¿verdad? Y conocer cuáles son sus enfoques, sus puntos de vista sobre todo lo que estamos atravesando, nos gustaría saber cuáles han sido sus inicios, ¿verdad? Conocerlo un poquito en este aspecto. Claro. Mira, tú sabes que yo, mis padres, obviamente mi papá falleció ya hace alrededor de más de 20 años. Pero yo nací aquí en la capital, mi papá era de Puerto Plata, mi mamá es de aquí, de la capital. Ellos se conocieron, mi papá, tú sabes que la gente viene del campo, se conoce, se casan. Y lo más interesante de todo esto es que mi papá, aunque mi mamá siempre estuvo muy vinculado con la docencia y fue profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mi papá siempre se dedicó a los negocios. Nosotros desde muy pequeño, en nuestra casa, mi papá tuvo un colmado que todavía existe, un colmado que nosotros obviamente lo hemos mantenido. De ahí prácticamente ha salido gran parte de las cosas materiales que hasta ahora nosotros tenemos. Y yo también en mi proceso de juventud, de niñez, yo veía a mi mamá corrigiendo los exámenes y eso me atrajo mucho. Eso fue lo que me impulsó para yo de una forma u otra tomar la decisión de vincularme con los aspectos docentes. Yo soy el mayor de mi familia, estoy casado con mi esposa, tengo dos hijos y una niña, o sea, son tres, dos varones y una niña. Eh, Eso es parte incluso como del alma de uno, que uno, la familia ante todo, yo lo valoro mucho, la Así es. unidad familiar. Eso también es un legado de mis padres. Y yo recuerdo que cuando estaba en el bachillerato, te puedo confesar que, Elías, que nunca pensé estudiar economía. Mira cómo son las cosas. Yo estaba
generalmente me gustaba mucho el arte, y cuando estuve en el bachillerato estuve también, duré 5 años en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Wow. Entonces ahí tuve profesores de la talla de Guillo Pérez, Ay, de Cándido Vidó en ese momento. Es decir que fue una juventud bastante interesante. y, Pero cuando yo terminé el bachillerato, no sabía qué iba a estudiar. Entonces una amiga que vivía por el barrio, yo me quería en el Ensanche La Fe, cerca del Estadio Quiqueya, en la calle de Radio Comercial. Entonces una amiga que también vivía cerca y que estudiamos juntos en el bachillerato, un colegio que nos quedaba muy cerca, cuando yo le pregunté, ella me dijo, bueno, pero ¿y por qué tú no estudias algo que tenga que ver con las finanzas? Yo no Nancy. sabía que existía la economía generalmente. Yo tenía pensado estudiar agronomía o ingeniería Yo sabía que electromecánica. yo soy agrónomo, yo estudié en el Sí, sí. Instituto Agronómico San Ignacio de Loyola. Oye, qué bien, qué bien. No, y yo, la agronomía me atrajo mucho porque generalmente la vida campestre, tener árboles, sembrar árboles, tener incluso, yo en el patio de mi casa tenía gallinas, y para mí eso era un espectáculo, ¿no? Entonces yo me identifiqué mucho. Ahora, a la hora de tomar la decisión, cuando iba para la universidad, hubo algo como que no encajó porque como yo estudiaba en Bellas Artes y tenía que ir todas las tardes, de 2 a 5 de la tarde, entonces alguien me dijo, pero si tú vas a estudiar agronomía, agronomía te va a quitar mucho tiempo y va a tener que pasar una buena parte de tu tiempo en haciendo práctica. Entonces yo dije, bueno, entonces yo eso no lo voy a dejar, no voy a dejar la pintura. Y entonces la amiga fue que me dijo, pero inscríbete en finanzas, y en algo que tiene que ver con finanzas. Cuando voy a la universidad, me dicen que lo más cercano es la economía. Y luego entonces ahí entro a estudiar economía. Y el primer día que voy, me toca un profesor que se llama, todavía está vivo, Julio Urbáez. En ese momento era decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y me dio introducción a la economía y me la dio tan bien que a mí me gustó mucho su forma, comprendí que era la economía, entonces yo dije, bueno, pero verdaderamente esto es lo que me gusta. Y comencé y cada día más me gustaba, me gustaba, me gustaba y me quedé encantado. Y luego tuve que dejar ya, O sea que incluso. sería una pregunta ahí. O sea que ahí entra un punto interesante. Mire cómo ese profesor en esa oportunidad lo impacta a usted. Claro, claro. Hay profesores que lo que hacen es que crean un caos. Te ahuyentan y tú sales corriendo. Entonces, aquí no, aquí el profesor me atrajo tanto su forma sus clases, su forma de explicar la economía. Y entonces eso me llegó muy adentro y me hizo entonces que yo comenzara a investigar y a indagar. Y a partir de ahí me enamoré de la economía. Y luego entonces siempre tuve aspiraciones de hacer estudios fuera del país. Cuando terminé la universidad, opté por una beca, conseguí una beca para estudiar en el Colegio Posgraduado de México, Perfecto. una maestría ¿Qué pasó con la pintura en ese caso? ¿La dejó a un lado o qué pasó? entonces la pintura llegó un momento que coludía, que chocaba con las clases de economía que eran también en la tarde. Economía, generalmente los semestres en economía, los 2 primeros semestres, 2 primeros, incluso hasta el tercero, era en la mañana. Pero luego entonces ya, a partir del cuarto semestre, los bloques estaban organizados, tanto en la tarde como en la noche. Entonces yo tenía que ir a la escuela de pintura de 2 a 5 de la tarde y llegaba un momento en que algunas asignaturas de economía me estaban chocando con la clase de pintura
y lo tuve que dejar. Y lo tuve que dejar ya en el quinto año, es decir, yo estaba muy avanzado. Yo di un año de preparatoria, un año del primer curso, el segundo nivel, que eran años escolares, el tercer nivel, y llegué prácticamente hasta asignaturas que tenían que ver con pintura natural, dibujo natural, pintura en óleo. Después de O sea 5 años, es mucho tiempo. claro, y yo mucho dibujo, tenía en mi casa mi caballete, todavía tengo, porque eso nunca se olvida, tengo aquí un caballete, tengo pinturas de óleo, tengo incluso algunas láminas para dibujar. Es decir que eso nunca se olvida, eso nunca se deja atrás. Pero obviamente que me concentré más en la economía. Y entonces terminé la economía, la terminé muy bien. Nunca tuve dificultad en la universidad, e incluso yo no tuve ningún retraso en la universidad. Hice el primer año normal, todos los años lo hice normal y terminé muy bien. Luego conseguí una beca para, como te decía, para hacer una maestría en economía aplicada en el Colegio de Posgraduado de México. Allí hice la maestría. Fueron años bastante duros porque en la maestría verdaderamente te exigían mucho. Yo le dedicaba mucho tiempo a los estudios. Luego terminé y cuando llegué a la República Dominicana, me encontré que había un concurso en la universidad y lo vi en el periódico y concursé. Y déjame decirte que de 21 participantes para una asignatura, yo gané la asignatura. Wow. Y a partir de ahí entonces, nada, entré a la universidad. Tú sabes que bueno, la docencia para mí siempre ha sido algo muy sagrado. Claro que sí. Y entonces vino la otra aspiración, que era tener un doctorado en economía. Y luego en el año 99, pero fue a finales del 98, se presentaron unas becas para hacer un doctorado en España, universidades españolas, a través de en este caso, la Agencia de Cooperación Española. Perfecto. Y yo concursé, me examiné, llevé los papeles y entonces me avisaron que ya había obtenido la beca me avisaron en abril, no, en abril, sí, como en abril del 99, pero porque las clases comenzaban ya en noviembre, recuerdo el 3 de noviembre del 99. Y entonces cuando me llaman, resultó muy interesante, que nunca se me olvida, fue que cuando salió la convocatoria, que salió en los periódicos, yo generalmente lo que hice fue que, bueno, lo vi, le saqué copia a los papeles y lo llevé. Cuando voy a la Agencia de Cooperación Española, me dice la chica que me atiende, y revisa los papeles, me dice, mira, no te lo voy a recibir porque tus papeles no están legalizados. Y la Universidad Española lo están pidiendo ya legalizado. Y entonces, obviamente que yo dije, bueno, pero recíbemelo, ¿verdad? Ni modo. Entonces ella me lo recibió y me dice, te lo voy a recibir, pero no te van a llamar. Yo, no importa, tranquila. Y yo dejé los papeles, habían cientos de papeles ahí. Y resulta que como en el mes de abril, ya en mayo, me llaman, suena el teléfono y me dice una señora, mira, usted tiene una beca aprobada por el gobierno español. 100%. Y entonces, 100% aprobada para el doctorado, de manera que usted tiene que, dentro de 15 días, que no se pase de 15 días enviando una carta si la acepta o la rechaza. Evidentemente que yo la acepté y lo más interesante fue que cuando le hicimos los trámites en la Embajada de España, que depositamos el pasaporte para que ellos se encargaban de gestionar las visas, todo eso fue muy rápido. Y la chica que me entregó el pasaporte precisamente fue la chica que me había dicho que no me iban a aprobar la beca.
Entonces, cuando ella me vio, se echó, bueno, como decimos nosotros, se estaba muriendo de la risa y yo también. Y luego entonces nos presentaron ante el embajador de ese momento de España y solamente 2 personas de todo ese grupo habían sido seleccionados para la beca de doctorado. Dieron 7 becas, 5 para cursos cortos y más una maestría y 2 para doctorado. Y entonces yo, el doctorado en economía. ¿Cuántos años? Bueno, el doctorado, llegué a España en el 99 y regresé ya obviamente con mi tesis presentada ya, porque yo vivía allá y venía todos los años. Y regresé en el año 2004, finales de 2004. Wow. Y ya entonces al año es que le sale el título oficial, porque lo firma, en ese momento lo firma el rey. Pero ya básicamente yo había venido con todo listo, ya con la presentación de la tesis y todo eso. Y verdaderamente a partir de ahí, tú sabes que uno sigue formándose en la universidad, tratando siempre de mejor, no se detiene. Y esa ha sido mi experiencia, básicamente ha sido una experiencia bastante interesante. En ese sentido. De mucho conocimiento. Sí, sí, sí. Y déjame decirte que todavía nosotros seguimos con el negocio, que es parte obviamente de nuestra vida. Con el colmado, muy bien. Sí, excelente, correcto, correcto, sí, sí, sí. Muy bien, bien, excelente, una trayectoria impecable de estudios. Y mira, incluso en esos años donde se supone que la gente dice, no, mira, que las cosas son difíciles y quizás sí. Y mire cómo todo se logra con esfuerzo y sacrificio. No, así mismo es. Y yo pienso que uno tiene que saber que todas las cosas que uno consigue tienen que ser sobre la base del esfuerzo, del trabajo. Esas son las cosas que perduran verdaderamente. Sí, esas son las cosas que uno le da un valor incalculable cuando uno sabe que está haciendo un esfuerzo importante para alcanzar algún objetivo que tú te trazas en la vida. Así es, eso es correcto. Siriaco, queríamos saber brevemente la diferencia para que podamos entender todo lo que nos están viendo. Sí, sí. Porque siempre hay una dicotomía entre crecimiento económico y desarrollo económico. Entonces, tú sabes que generalmente hay mucha confusión, generalmente se confunde el concepto de crecimiento con desarrollo, la gente y muchas veces los economistas y los que están haciendo función pública muchas veces repiten mucho el término crecimiento económico. La economía creció un 5, creció un 4. Y entonces la gente de abajo, la gente de a pie dice, bueno, pero yo ese crecimiento no lo siento. Y con razón, porque el crecimiento tiene diferentes tipos de impacto cuando la gente también es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo cómo yo sienta el crecimiento económico o tú lo sientas que Pepín Corripio. Obviamente que Pepín Corripio va a sentir más que nosotros el crecimiento económico porque Pepín Corripio está en mejores condiciones en la economía que nosotros. Y eso significa que el desarrollo, más que tú decir, como dicen en el crecimiento económico, bueno, crecimiento económico es que una situación en la cual los bienes y servicios que se producen en una economía se incrementan de un año a otro. Es cierto, se produce más habichuelas, se produce más arroz, la gente compra más vehículos, la gente viaja más, todo eso es compra casa, todo eso es un sinónimo de que la gente tiene más salario, tiene más recursos y tiene más capacidad para comprar. Por lo tanto, eso se puede asociar con el crecimiento económico. Ahora, el desarrollo no solamente implica eso, sino también implica que la repartición de esos bienes sea mucho más equitativa. Perfecto. Es decir, que la gente, tú y yo y Pepín Corripio, no tengamos esas diferencias en términos, claro, esa brecha tan grande en términos del acceso a una buena salud, del acceso a una buena educación, del acceso a un buen hospital.
Eso es importantísimo, porque cuando hay desarrollo económico, las igualdades de oportunidades entre una persona con un apellido sonoro y otro con un apellido que no es sonoro son iguales. Por eso es, por ejemplo, que en muchos países europeos, donde hay una buena redistribución del ingreso, como es el caso, por ejemplo, de los países nórdicos, tú encuentras que las brechas salariales entre una persona que es un profesional medio y un diputado, por poner un ejemplo, no es tan grande. Y eso significa que la redistribución de la riqueza en esos países es bastante equitativa. Además, que la posibilidad que tiene una persona de, supongamos, sin apellido, de ir a un buen hospital, es la misma que la que tiene uno que tiene un apellido sonoro. Entonces, esos son signos de desarrollo económico. Esos son signos de redistribución del ingreso. No solamente es tú tener más producción, no es solamente tú tener que se pueda producir más bienes y servicios o que tú puedas viajar más, sino también que esos recursos estén bien repartidos entre la población. Así y que no existan brechas, que no, y que te permitan a ti ir a un hospital que tenga las mismas condiciones, básicamente, que el hospital que va a Pepín Corripio o que el hospital que va, no sé, Los Vicini. De manera que de eso se trata. De lo que se trata es de establecer políticas públicas que tiendan hacia una mayor inclusión de la gente que evidentemente son gente que vienen de abajo. Que se le permita tener un acceso a una seguridad social de carácter universal, que todo el mundo tenga la posibilidad de tener una pensión y que todo el mundo tenga la posibilidad de ir a un buen hospital. Eso realmente, cuando eso se logra, entonces eso significa que un país va en desarrollo económico. Exactamente, perfecto, excelente. Sobre todo, ahí viene el aumento de la calidad de vida, el aumento de la Exactamente, exactamente, que es un término que se utiliza ya y que recoge mucho más beneficios para el ciudadano, la calidad de vida, que tenga más confort, que el medio ambiente no se deteriore, que los productos que se vendan, por ejemplo, que vengan del campo sean productos sin ningún tipo de contaminación. Todo eso lo que hace es que tus expectativas de vida se alargan, que las enfermedades disminuyan, que los niveles de movilidad que pueda tener la gente, es decir, de ir de manera muy frecuente a un hospital, se disminuyan. Eso es parte de la calidad de vida realmente de una sociedad. Excelente, Ciriaco. Hay una pregunta sobre el 30% de la AFP, así que dice aquí, no, tú sabes, sí, dice mira, que piensa que va a repercutir en el sistema financiero la posibilidad de entregar el 30% para que, porque es un debate que se ha hecho. Sí, mira, tú sabes que hay un documento del Banco Central que dice que si ese dinero, los 176 mil millones que representan el 30%, se reparten en la economía, eso va a generar un proceso de inflación. Yo creo que no. Yo creo que ese no debe ser el argumento para uno decir que el 30% no se reparta a los cotizantes. Yo creo lo siguiente, yo creo que esos recursos deben ser básicamente proporcionados por el Estado y que esas pensiones no se toquen. Oigan bien lo que estoy diciendo. Y que posteriormente, yo lo que creo es que hay que hacer una reforma integral a la seguridad social, donde las AFP prácticamente no tengan el mismo rol que tienen ahora, sino que sea una sola AFP, pero con un carácter mutualista. Yo tengo una posición ahí que la voy a plantear y es bastante, vamos a decir, beneficiosa, no solamente para los trabajadores, sino también para el trabajador que en un momento determinado lo pueden despedir de su empleo. Mira qué ocurre. ¿Cuál es la gran crítica al sistema de la seguridad social basada en la capitalización individual?
La gran crítica ha sido que las AFP prácticamente ganan mucho. ¿Y tú sabes por qué ganan mucho? Porque son negocios que están vinculados con el sector financiero. Y en la cohesión social no debe haber instituciones con carácter de lucro. Por eso yo propongo que las AFP, en vez de ser AFP, sean una gestora mutualista de fondo de pensiones. Es decir, que los recursos que sean transferidos de los trabajadores sean recursos que sean gestionados por una gestora mutualista y los beneficios que se generen sean de todos los cotizantes. Por ejemplo, ¿cómo funcionan las cooperativas? En la cooperativa tú te inscribes en una cooperativa y los beneficios se reparten ¿entre quién? Entre los socios. Sí, y tú le pagas, a aquellas personas que te gestionan la cooperativa. Pero los beneficios ¿de quiénes son? De los cotizantes, de los que pertenecen a las cooperativas. Entonces, las AFP no hacen eso. Las AFP lo que hacen es que hay una parte que cobran por la gestión, pero también hay unos beneficios que van acumulando. Esos beneficios no son de los cotizantes, son de ellos. Por lo tanto, yo creo que en la medida que tú transformas las AFP en gestora mutualista de fondos de pensiones y que los beneficios de esa gestora se repartan entre los cotizantes, en esa medida siempre va a haber recursos disponibles para que los cotizantes en cualquier modalidad, en tiempos de crisis, en tiempos de auge, tengan recursos y pensiones suficientes. Incluso, déjame decirte lo siguiente, si las AFP fueran mutualistas, los beneficios de las AFP se hubiesen utilizado para, en estos tiempos de crisis, para repartírselo, claro, a los trabajadores. Y, oye bien, sin tocar sus fondos de pensiones, que son fondos que yo creo que hay que utilizarlo para cuando la gente se retire. Por lo tanto, esa situación yo creo que hay que, y lo voy a plantear en el futuro, porque hay que reformar esa ley. Y esa ley hay que reformarla para precisamente darle mucho más poder a los cotizantes y quitar el afán de lucro que tienen las AFP. Y eso es lo que yo considero, básicamente, con esa situación. Lo del 30% es coyuntural. Esta situación va a pasar y el Estado entonces tiene que tratar de suplir a cada uno de los cotizantes que tengan problemas, que lo han suspendido, y pagarle un cheque como se le hace en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora mismo a una persona se le está dando un cheque que a personas que ganan menos de $75,000 se le está enviando un cheque a su casa de $1,200. Y además, si esa persona tiene un hijo de menos de 16 años, se le envía otro cheque de $500. Y el Estado está financiando eso sin tocar las pensiones en Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que hacer un programa parecido al de los Estados Unidos. Y todas esas personas que tienen o cotizantes de la seguridad social que han suspendido, precisamente pagar un salario, pero un salario que esté muy por encima, obviamente, de lo que se le está dando ahora. Eso es una forma, sencillamente, de uno no alterar los fondos que van a recibir los pensionados. Excelente, excelente, muy brillante. De hecho, eso hay que someterlo urgente, Siriaco. Sí, no, yo voy a proponer eso. Sí. Excelente. Bien, entonces, bajo esa tesitura, hay alguien que envía una pregunta y dice, dice Luis Soriano, también compañero de maestría, excelente idea de que las AFP sean transformadas en gestoras. Brillante, así es. Dice aquí, ¿cree usted que incluso está respondido ahí, pero igual dice, ¿cree usted que las actuales medidas de subsidio económico a los más vulnerables es una decisión acertada por parte de las autoridades?
Mira, lo que ocurre es que en tiempos de crisis, el Estado tiene que ir en auxilio de aquellos que han perdido su trabajo, de aquellos que son informales, de aquellos incluso que están viviendo situaciones totalmente muy calamitosas. Así es. Muchos de nosotros no ha perdido su trabajo, muchos de nosotros, tú observa y va a la cocina y abre la nevera y está llena de productos. Sin embargo, hay cientos de dominicanos, miles de dominicanos en estos momentos que perdieron su empleo. Estamos hablando de casi 1 millón de dominicanos que están suspendidos. Así es. Entonces, esos programas que se están aplicando, como son los programas Quédate en casa, fase 1, fase 2, para ti, de una forma u otra, en todos los países del mundo se están aplicando esos programas. Tú vas a España y en España se creó el ingreso mínimo vital para familias que han sido afectadas por la crisis económica del coronavirus. Y se le está pagando un cheque de alrededor de 850 euros y creo que 1.200 euros si tienen 1 o 2 hijos. Y tú vas a Reino Unido y pasa igual, tú vas a Estados Unidos y pasa igual, tú vas a América Latina, cualquier país centroamericano lo está aplicando. Y esos programas hay que mantenerlos mientras esté la crisis. Y el gobierno que venga también tendrá que mantenerlo, incluso ya lo han dicho, sí, que van a mantener estos programas y van a buscar recursos para mantener esos programas, porque tú no puedes sencillamente dejar desamparado a miles de dominicanos que en muchos casos no tienen trabajo, lo han suspendido, y otros que son informales, que han visto caer su actividad de negocio informal, porque la economía está operando por debajo del 40%. Por lo tanto, es una situación que yo creo que hay que mantenerla. Perfecto, perfecto. Así es, brillante, Ciriaco. ¿Usted cree que en ese sentido la economía de República Dominicana y la región está ahora mismo en recesión, en un estancamiento? ¿Usted cree que irá en picada, en decadencia, o quizás tenemos oportunidad, ¿verdad?, de levantarnos otra vez y volver a... Mira, Elías, este es un año perdido, no solamente para la economía dominicana, este es un año perdido para la economía mundial, por el impacto tan fuerte del coronavirus. Si tú analizas, por ejemplo, los informes de la economía mundial, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, la economía mundial este año va a tener un crecimiento negativo de menos 5%. La economía de Estados Unidos en estos primeros 6 meses tuvo una caída, un crecimiento negativo de menos 32.9 y posiblemente termine con un crecimiento negativo de menos 6%. Igual pasa con la Unión Europea. Pero si venimos aquí a América Latina, el último informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, dice que los países latinoamericanos y caribeños, la región en sentido general, va a tener un crecimiento negativo de menos 9.1. La República Dominicana, es más, ningún país de América Latina y del Caribe va a tener un crecimiento positivo. La República Dominicana posiblemente este año tenga un crecimiento de menos 5.3. Wow. Es decir, que nosotros, que el año pasado crecimos por encima del 5%, este año vamos a crecer menos 5.3. ¿Qué significa eso? Que es una caída, señores, una contracción de menos 10 puntos y algo por ciento, porque tú estás en 5 y pasa a un cuadrante negativo de menos 5, por lo tanto es una reducción de menos 10%. Una distancia, es decir, claro, entonces el impacto del coronavirus en la economía ha sido tan fuerte en la economía mundial, porque la gente tiene que saber qué es lo que ha generado esta situación. Bueno, que por el temor al contagio, todos los gobiernos decretaron confinamiento social y confinamiento cada uno en su casa. Y eso implicó una separación del trabajador de su empresa. Y las empresas se vieron sin ningún tipo de trabajador. ¿Y qué tuvieron que hacer? Cerrar y despedir
a muchos trabajadores, pero también la producción y las ventas de las empresas se cayeron. Por lo tanto, eso decretó una crisis económica. Todo el mundo en su casa, las empresas cerradas, y entonces eso generó desempleo, y ese desempleo implicó que el que ganaba un salario ya no lo estaba recibiendo. Por lo tanto, eso significó una recesión en toda la economía nacional, pero también en cada una de las economías. Y por eso es que la economía mundial este año va a tener un crecimiento negativo. Por eso yo digo que este es un crecimiento, esto es un periodo perdido. Hay que esperar. Los gobiernos lo que tienen que hacer es, y lo que están haciendo, tratar de que la economía no descienda más, de que la actividad económica no sea tan más profunda de la que va a ser, para que cuando aparezca una vacuna, entonces mínimamente la economía se pueda reactivar. Esa es, básicamente, ese es el panorama que tenemos nosotros en la República Dominicana, pero también es el panorama en el mundo y en cada uno de los países del mundo. Sobre todo, Siriaco, que hoy en día también hemos visto un crecimiento en ese sentido de el teletrabajo, y hay muchísimas empresas de tecnología que están haciendo muchísimo dinero. De hecho, mira, no, así es, Elías. Hay que decir lo siguiente, que no a todas las empresas le ha ido mal. Si tú analizas el mercado dominicano, a los supermercados le ha ido bien. Los supermercados han incrementado sus ventas en más de un 60%. Las empresas que venden productos farmacéuticos e insumos farmacéuticos le ha ido bien, muy bien, vendiendo mascarillas, vendiendo muchísimas medicinas que la gente considera que puede eliminar o contener el coronavirus. Es decir, al sector financiero no le ha ido mal porque el Banco Central puso a disposición más de 190 mil millones de pesos para que se lo puedan prestar a pequeñas y medianas empresas, a personas que necesiten algún tipo de préstamo. Sí, pero es decir, que una preguntita, Siriaco, antes que sí. Para pasar ahí. Hay que decir que ese fondo, incluso a una tasa muy atractiva de un 8%, pues hay un problemita ahí, que queremos que usted nos pueda decir su opinión, porque cuando los pymes, ¿verdad? Las MIPYMES quieren tener acceso a ese crédito, pues se le impide porque no está dentro del sector o dentro del rubro de esos farmacéuticos, supermercados y demás. Claro. Mira, tú sabes que eso es un problema. Y eso creo que se ha ya criticado. De todos esos montos, de esos 190 mil millones, tú sabes que los bancos, generalmente, aquí hay una concentración del sector bancario, porque prácticamente son 3 bancos o 4 que dominan un 90-95%. Y esos bancos generalmente le prestan primero a sus mejores clientes. Y esos clientes son aquellos que cumplen con ciertas normas de garantía que le exigen. Entonces las pymes, que son las más grandes, las pymes que son, constituyen, como dicen, el grueso del tejido empresarial en la República Dominicana, son las más. Es decir, esos pequeños y medianos empresarios, muchos de ellos incluso informales, cuando van a buscar prestado, entonces le dicen que las condiciones de garantía no aplican. Entonces muchas de ellas no pueden conseguir esos préstamos. Entonces eso hay que tratar de flexibilizar esa parte para evitar precisamente, si eso no ocurre, obviamente que la economía no se va a reactivar. Quienes reactivan la economía son las pymes. Las pymes son las que más, la mayoría, las pymes son las que más empleo generan. Y hay que tratar de buscar, como son fondos públicos, de que esos fondos le lleguen a las pymes, para que puedan tener recursos, puedan pagar deuda, puedan contratar incluso mano de obra, puedan incluso comprar materia prima y seguir operando. Si no lo hacemos así, entonces estamos sumamente perdidos y la economía no se va a reactivar. Eso es un elemento sumamente importante que nosotros tenemos que tomar en consideración. Así es, sobre todo, Siriaco, hay un otro problemita, y es que los bancos tienen congelado las líneas de crédito. O sea, usted tiene una línea de crédito de 1 millón de pesos aprobada,
y puede que antes de la pandemia, como usted hace negocio, pues la tiene disponible ahí, Claro. disponible y aprobada. Ahora, como decimos en buen dominicano, le trancan el juego. ¿Por qué? Porque no Claro. puede desembolsar, no puede desembolsar, no puede seguir operando. Sí, sí. Todo el problema del financiamiento, el problema porque eso es parte del financiamiento, que te bloquean de la línea de crédito. Hay muchas empresas que trabajan con línea de crédito, porque son adelantos. Y luego tú lo vas pagando en la medida que tú vas vendiendo. Entonces, muchos bancos temen que como las empresas no están operando a plena capacidad, entonces temen que ese dinero no se retorne, pero sí se va a retornar. ¿Por qué? Porque el Banco Central le puso, señores, 190 mil millones de pesos, el 4.1% del PIB. Incluso ahí incorpora fondos de provisionamiento para que la banca, si tiene algún tipo de situación o algún cliente que no le pagó a tiempo, o cierto nivel de morosidad, pero tiene la provisión suficiente para cubrir esa situación y esa falta. Por eso es que en un comunicado del Banco Central se dijo y se dice que esos fondos estarán disponibles siempre con la intención de que la banca no le dañe la calificación crediticia a sus clientes. Es decir, han provisionado con muchos recursos a la banca dominicana. Brillante, profesor. Incluso hay que ver si eso se concreta y va a la realidad, porque muchas veces Claro. una cosa es ¿verdad? La teoría y lo que se supone que debe pasar, claro. y al final ese impacto que reciben entonces las MIPYMES. Así es. Hay otro tema, incluso basado en esto de la tecnología, profesor, y es que hay un término que se llama la economía digital. O sea, que fruto, correcto, incluso a este tema de la pandemia, las empresas más de tecnología incluso han cerrado sus puertas, sus operaciones, sus edificaciones y siguen trabajando normal desde su casa, porque lo pueden hacer. No es lo mismo que una zona franca que necesita una mano de obra directa, ¿verdad? Hay una presencia física en la planta. Entonces, fruto a eso, hay una situación, y es con el tema de las pasarelas de pagos, que hay una alta tasa impositiva para operar. Entonces, aquí hay una situación bien difícil y muchísimas empresas que están en esa parte de ese mercado tecnológico de ofrecer sus servicios, ¿verdad?, a través de Internet, pues entonces tienen que migrar hacia plataformas de Estados Unidos donde les sale más barato. Oiga eso. Sí, sí. Tenemos un problema que se tranca ahí el juego por la gran cantidad de impuestos que hay que pagar. Mira, el sistema tributario, yo pienso que una de las reformas importantes que hay que hacer es hacer un pacto fiscal. Yo he planteado que la República Dominicana, en esta situación de crisis, tiene que establecer un transitorio donde establezca y extienda el régimen fiscal que le aplica a las zonas francas, se lo extienda a todo el sector nacional en la República Dominicana. Buen punto, y esa es una forma de aliviar la carga impositiva. Evidentemente que aquellas empresas que le está yendo bien en Estados Unidos y en todo el mundo son aquellas empresas tecnológicas y básicamente de tecnología de servicios, claro, porque son mucho más flexibles. Observe, profesor, el caso de Zoom, que en diciembre de 2019 solamente tenía 10 millones de suscriptores y hoy está alcanzando los 300 millones. Claro, claro. Y no solamente el caso de Zoom. Por ejemplo, tú encuentras que en Estados Unidos hay un proceso ahora importante de investigación que está llevando a cabo el Senado de los Estados Unidos, porque empresas, las famosas empresas, como dicen, del grupo GAFA o GAFO, donde está Facebook, Google, Amazon, Apple, esas empresas tecnológicas han tenido ganancias importantes, extraordinarias.
Y tú sabes qué han hecho esas empresas, muchas de ellas incluso se habían deslocalizado y su, como dicen, su parte central, su matriz más importante se había deslocalizado de los Estados Unidos y se fueron a Irlanda, porque en Irlanda la tasa impositiva prácticamente funciona como si fuese un paraíso fiscal. Y eso ha traído un problemón con el gobierno norteamericano, porque la están acusando incluso de evasión. Pero también hay que tomar en consideración que muchas empresas tecnológicas instaladas en el Silicon Valley, incluyendo incluso Alphabet, la actual matriz de Google, son empresas que también han encontrado en esta situación del coronavirus una mayor flexibilización. Entonces, por las características del trabajo, que es un trabajo con un contenido intangible, donde el conocimiento juega un papel importante, es muy fácil. Manejo de la información, así es. Claro, manejo de la información, de los grandes números, del Big Data, de la inteligencia artificial, que tiene mucho que ver con la programación, el uso de software y programación. Bueno, eso tú lo puedes hacer en cualquier sitio. Entonces, necesariamente no tiene que ser en el trabajo. Y se dieron cuenta de que, pero podemos aprovechar por la situación de la pandemia, pero nosotros no nos paramos, porque en su casa, mediante el teletrabajo, todos esos chicos y chicas que están allí pueden hacerlo el trabajo. Entonces, esas empresas no tuvieron el impacto que tuvieron empresas tipo Zona Franca o empresas, por ejemplo, de carácter industriales, que necesitaban de sus trabajadores, que estuvieran en el lugar donde está la fábrica, donde está la maquinaria, donde están los equipos. Aquí no, aquí el equipo más importante es la cabeza, es el conocimiento. Y una computadora. Entonces, donde quiera que tú estés, con una conexión, con un nivel de conectividad, tú puedes hacer el trabajo igualito como si tú estuviese en la empresa. Incluso... Y cumple a través de resultados. Tú me entregas resultados. Claro, entonces no será un desempeño sobre la base de cumplir con un horario. Es un desempeño sobre la base de que dé un resultado. Usted me tiene que entregar un trabajo, no importa el día, la hora, que usted me lo entrega, en 10 días te me lo entrega. Entonces, eso ha constituido una nueva relación entre el trabajador y la empresa. Así es, así es. Y eso ha hecho que esa relación sea flexible, que esa relación sea mucho más, obviamente, que mejore la productividad y no ha tenido que ser tan rígida de así que una persona esté saliendo de su casa, esté tomando el tren, claro, tomando el coche o el carro y que llegue a determinada hora y que salga a determinada hora. No, eso genera una mayor empatía entre el trabajador y la empresa y además al generar una mayor empatía aumenta los niveles de productividad y aumenta también los niveles de empoderamiento que pueda tener un trabajador con las empresas. Y resultado, más producción, más ventas y más ganancia para las empresas de ese tipo y además una mejoría sustancial en el salario de sus trabajadores. Así es, eso es correcto. Y sobre todo que hoy en día también, si usted tiene su propio dispositivo, la empresa ya no tiene incluso que facilitarlo. O sea, eso se llama claro. un device. O sea, que tú tienes que usar tu propio dispositivo, tu propia laptop. Así es. Claro, de todas maneras, también hay un coste que se traslada de la empresa a la persona. Eso en algún momento se va a legislar, porque en muchos países al instaurarse el teletrabajo, pero esa figura del teletrabajo no está contenida en los códigos laborales de muchos países. Entonces, lo más probable que eso pueda implicar un incremento de salario para que el trabajador que esté en su casa pueda cubrir, obviamente, gastos adicionales como es el uso del celular
como es el uso del Internet y como es el consumo más mayor de electricidad, que antes lo hacía en la empresa, pero ahora lo hace en la casa. Así es, excelente. Pregunta a Luis Soriano, ¿usted cree que ante este panorama estamos frente a un nuevo orden mundial? Yo pienso que sí, poco a poco se va incorporando un nuevo orden mundial. Hay que tomar en consideración lo siguiente, que lo que está ocurriendo es que hay nuevas actividades que están surgiendo en un orden viejo. El orden que está establecido no es el orden del siglo XXI. Es un orden que se organizó después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces por eso uno ve esas tensiones que se generan. El hecho de que hoy en día el tema de la robótica, el tema del Big Data, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la nanotecnología, incluso el tema demográfico, son temas disruptivos que se están desarrollando en un orden viejo. Y ese orden viejo no tiene respuesta para construir un sistema social que se adecue a esas transformaciones que está generando este tipo de tecnología que 4.0 o 2.0, como la gente le quiera llamar, muchos le llaman, ¿verdad?, la cuarta revolución industrial, otros le llaman que está exactamente la web 2.2, 2.0, otros le llaman la famosa transformaciones exponenciales que se están dando hoy en día, y que hay una universidad en el Silicon Valley auspiciado por Google, la Universidad de la Singularidad, donde está analizando todas estas transformaciones tecnológicas, pero el orden en el cual se están desarrollando esas tecnologías es un orden viejo. Y por eso tú encuentras que los cambios se dan muy grandes, sin embargo no hay situaciones que expliquen y que recojan eso. Por ejemplo, el teletrabajo. El teletrabajo no está recogido en ningún código laboral casi. No hay un marco legal. No hay un marco legal, pero el código de trabajo es el teletrabajo es un elemento que surgió ahora, claro, que la gente ni pensaba en eso. Entonces, el sistema viejo no tiene leyes que se adecúen a las transformaciones que se están dando hoy en el mundo. Por ejemplo, la República Dominicana ha querido aplicar un impuesto a los servicios digitales. ¿Pero a quién se lo va a aplicar? Porque aquí, por ejemplo, a quien se lo va a aplicar no es a la empresa, a quien se lo va a aplicar es a quien hace el pago por internet con su tarjeta de crédito. Entonces, a mí es que me lo va a cargar. Así es. O a cualquier ciudadano, pero no se lo va a cargar a Amazon, ¿verdad? Porque Amazon tiene residencia donde en Estados Unidos, o residencia en Irlanda, o sea, esos son los elementos nuevos que han surgido y que todavía los sistemas que hay dentro del orden viejo, los sistemas sociales no tienen respuesta para estas transformaciones que se están dando. Por eso es que se dan esas situaciones de disgusto de gran parte de la población, que dicen que hay más desigualdad, que dicen que el trabajo se torna más precario, porque las legislaciones de hoy en día no pueden, hasta ahora no han incorporado las transformaciones del mundo tecnológico, el mundo digital de hoy en día. Ese es un problema. Sobre todo, profesor, muchas empresas que todavía están análogas, muchas empresas análogas. Sí. Y es un gran reto, un gran reto. Y no solamente muchas empresas, también muchos de nosotros estamos todavía en un tiempo análogo y es así, entonces no es tan fácil. Doctor, amigo Ciriaco, ya nos quedan 10 segundos, así que gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo y en una próxima estaremos conversando sobre otros temas que surgen. Así que gracias y gracias. Hasta la próxima.